Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra última reunión. Próxima semana no tenemos reunión. Queríamos tomar examen, pero por la petición de algunos va a ser el día 3 de junio nuestro examen. Y pues hay una modificación, eso quiero que tomen en cuenta hoy día. Ya. El examen del día 3 de junio, el examen final, será no presencial. Mismos temas. Buenas tardes, disculpe, pastor, se lo escucha entrecortado. Creo que quiso decir de que va a ser virtual, presencial, no entendí mucho. Virtual. El examen del 3 de junio va a ser virtual. Estoy dejándolo registrado por si acaso. Al lado del chat. El examen final el día 3 de junio será virtual. Es decir, en la plataforma ya. En la plataforma. Bien, esa es la única modificación. Los temas se mantienen. Del 8 al tema número 10, que hoy día estamos avanzando. ¿Sí? Será el contenido más su trabajo de investigación. Los temas son 7, 8, 9, 10, más su investigación sobre el tema de la Pascua. Es para todos ya el examen. Ya, gracias. Pero para todos en la plataforma en sección tareas. Bueno, próxima semana entonces no hay ni reunión ni examen. Pidieron que no tome el día 27 por causa del Día de la Madre. Así que vamos a darle esa libertad la próxima semana y tomaremos examen el día 3 de junio. Então será agora 3 de junho, será? Sí, 3 de junio va a ser el examen. Bien. ¿Más qué hora, doctor? A las 14:10. En sección tareas. No, virtual. Virtual. Ah, exame será virtual? Sí, examen será virtual, por eso estoy volviendo a escribir. Y Está también bien. el anuncio anterior, también ya lo modifiqué. Todo es para que sea virtual el 3 de junio en la plataforma. El día de esta semana la siguiente, de la semana que viene la siguiente, para que puedan ustedes tener este aviso. Este es el último tema que vamos a avanzar por si acaso. Es el que incluye la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Doutor, se poderia soltar os temas em la plataforma que irá cair em exame, por favor? Creo que são 7, 8, 9, 10 que dije. Sí, son esos los temas, ya está ahí anotado y positivas también en la parte de archivos. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Bien, avancemos. Ya hemos visto todos los arreglos de Jesucristo. Jesús ya está condenado a muerte en el relato que hemos estado viendo. Jesucristo pues camina hacia la cruz alrededor de las 8 a 9, pues Jesucristo subirá hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Antes de eso los soldados hicieron burla de él. Era costumbre entre el castigo de la crucifixión que los soldados pudieran golpear, torturar en un cierto sentido. Aprovecharon ellos para ponerle la corona de espinas, golpearle un poco más y cargar la cruz encima de él. El hecho de que, según la forma en que los
los juicios romanos deberían haberse ejecutado, tendría que haberle dado a Jesucristo por lo menos 10 días para arreglar sus asuntos antes de la crucifixión. Sin embargo, no se sabe por qué motivo deciden directamente ejecutarlo sin contar con esos 10 días para arreglar sus asuntos. El Sanedrín posiblemente presiona para que se ejecute de esa manera, para que se evite que la gente se levantara a favor de Jesucristo. Así que una de las características de los juicios de Jesús, de cada uno de ellos, es pues el hecho que fueron rápidos, inusual pues el proceso. Aún así, se entiende claramente que Jesucristo no fue condenado por ninguna falta que hubiera cometido, pues la costumbre era poner encima de la cruz el por qué se condenaba a muerte al acusado. Y en este caso, encima de la cruz de Jesucristo se puso la leyenda Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces, eso no era una acusación formal que pudiera respaldar. Simplemente es un anuncio casi caprichoso de Pilato que en venganza de los judíos pues establece poner ese pedazo de tabla con ese mismo título en por lo menos 3 idiomas: arameo, latín y griego, ¿sí? Que eran los idiomas que se manejaban en el pueblo en ese tiempo. Entonces, Jesús, debido a la espalda lacerada, no pudo cargar por mucho tiempo su propia cruz. No se dice si él se cayó, en realidad en ninguno de los relatos se habla sobre que Jesucristo hubiera caído al momento de ir camino hacia la cruz, pero sí se dice que fue entregada la cruz a un hombre llamado Simón de Cirene, que pasaba por ese lugar. Precisamente es un hombre reconocido, pues en la Biblia se lo menciona como padre de Alejandro y Rufo, lo que da a entender que sus hijos después se convierten en seguidores de Jesucristo y se vuelven conocidos dentro del ambiente de la primera iglesia cristiana. Entonces, el encuentro con Jesucristo tuvo como resultado pues la conversión de Simón de Cirene y la consecuente conversión posterior de sus hijos, que son nombrados en 2 pasajes de la Biblia de manera posterior. Tanto Marcos como Romanos mencionan a esos 2 personajes, Alejandro y Rufo, los hijos de Simón de Cirene. Lucas lo que nos cuenta es que había una gran multitud que se juntó, que seguían a Jesucristo junto al Calvario, y las mujeres lloraban por él. Las mujeres lloraban por él, las mujeres de Jerusalén. Y Jesucristo pues se detuvo un momento a consolarlas y a advertirles que no lloraran por él, porque el juicio pues que iba a venir sobre la ciudad era mucho peor de lo que estaba sucediendo o aconteciendo con él. Ahora, ¿qué era la crucifixión? Pues la cruz en realidad no fue inventada por los romanos. Como muchas de las cosas que el pueblo romano practicaba, pues era asumida por la cultura que había sido conquistada. En este caso, pues era parte de los fenicios la forma en que se usó la cruz en primera instancia. Los fenicios usaban la cruz en forma de X, un modelo, como está en la diapositiva, que no era muy común, no fue muy común después de usar en el pueblo romano. El pueblo romano pues perfeccionó el suplicio de la cruz, lo usó como forma de castigo final, y el modelo que era más frecuente usar era el de una T minúscula, no era de un madero ni una X, sino una forma de T minúscula, 2 maderos atravesados, con un espacio arriba para poder poner el cartel de la condena del crucificado. ¿Qué es lo que hacía en la cruz? Pues al ser colgado en la cruz, la persona básicamente no moría, no en ese instante por lo menos, se ponía en lugares estratégicos que sangraran poco los clavos en las muñecas. El mismo clavo serviría de tapón para que no haya un desangramiento mayor. Y en los otros pues se pusieran en la parte de los pies. Estos se unían y se los elevaban un poco, tenían una forma
más o menos es estar semi-arrodillado y se clavaban los pies juntos. Entonces la extensión del cuerpo elevada o estirada al límite, pues era normal en la forma de crucifixión. A veces se desgarraba inclusive un poco los músculos de los hombros por causa de la tensión que se ejercía para poder colgar al crucificado, y de esa manera pues quedaba en 3 puntos soportando el peso de su cuerpo sobre los 2 brazos extendidos y apoyándose en el punto de los pies clavados uno encima de otro en la cruz. ¿Cómo moría la gente en la cruz? Pues la gente en la cruz moría mayormente por asfixia. No era un suplicio para matar a través de desangramiento. No tenía suficientes heridas para eso. La mayoría de las veces era por ahogamiento. Se juntaba el líquido por la imposibilidad de elevar el tórax al momento de aspirar. Gráficamente, pues, desgarraba un poco cada respiración que se hacía en el dolor que se acumulaba en el esfuerzo dado a los pies. Al estar estos puntos, pues, era el único punto de apoyo para la respiración, pues, aspirar era doloroso, y al expirar, pues, el sacar el aire, cada movimiento también se volvía muy doloroso porque los clavos en las muñecas pues tenían que soportar el peso del tórax bajando o descendiendo. Entonces, tanto la inspiración como la expiración pues era dolorosa en extremo, y eso se reducía a pequeños movimientos en los cuales no se metía suficiente aire o no se exhalaba suficiente aire, con lo que el vapor de la respiración se condensaba junto con los fluidos del cuerpo en los pulmones, y poco a poco estos iban colapsando. La segunda forma en que la cruz mataba era por medio de la infección generalizada del cuerpo, que tampoco era inmediata. Al estar expuesto al sol, la lluvia, los elementos, el cuerpo del que había sido azotado, recuerden, tal vez no lo hemos hablado, pero la forma en que azotaron a Jesucristo, pues usando una flagra, que era un látigo que los romanos inventaron o perfeccionaron, en el que uno de los puntos, tenía 3 puntas mayormente, uno de los puntos del látigo, pues tenía en su extremo un clavo que desgarraba el cuerpo y producía heridas semiprofundas. El segundo látigo tenía un perdigón, una bola de acero, que al golpear pues hacía un golpe profundo, rompiendo tejido internamente, causando moretones donde se acumulaba la sangre. Y el tercer látigo tenía un hueso amarrado, mayormente de un animal, a veces de un ser humano. Y este, pues, aunque no causaba profundidad en la herida, tenía el propósito de que las heridas que se produjeran por él fueran, pues, infecciosas, de tal manera que el condenado de a poco se iba llenando de pus en las heridas abiertas, lo que pues juntamente con el ambiente, si llovía o si hacía sol o viento o las moscas o las aves de carroñeras se acercaban al cuerpo y lo picoteaban y producían una infección que poco a poco iba destrozando el cuerpo, literalmente se iba pudriendo en vida. Y pues si no moría por ahogamiento, venía el suplicio de la fiebre, los calambres en el cuerpo que hacían que la muerte fuera un escape soñado para aquel que estaba condenado en la cruz. De tal manera que la infección posterior también producía poco a poco un debilitamiento del cuerpo hasta que este literalmente se derrumbaba sobre sí mismo. Entonces el suplicio de la cruz no era un suplicio para matar inmediatamente al crucificado. Es por eso que Jesucristo sorprende a sus verdugos, muriendo solamente 6 horas, pues el ser crucificado a las 9, y al morir alrededor de las 3 de la tarde, pues él tiene una muerte rápida, no indolora, pero sí rápida para el tiempo en que se esperaba que él dure
en la cruz. Precisamente este tipo de crucifixión, este modelo de crucifixión era exclusivo del pueblo romano, se hacía contra los peores criminales y Jesucristo fue enjuiciado y condenado, aunque sin culpa, a la crucifixión, a pesar de que los judíos pues tenían bajo su sistema de matar o condenar a muerte pues el apedreamiento. Entonces se ve que el pueblo judío, los fariseos, los sacerdotes, pues no llevaron a Jesucristo con una condena ya realizada, sino que permitieron que fuera juzgado bajo las leyes romanas y presionaron hasta que fuera condenado a muerte bajo las leyes romanas, lo que implicaba una condena universal. Por eso le corresponde morir bajo la cruz y no bajo apedreamiento. Y con lo mismo también se cumple otra de las profecías de que el cuerpo del Señor sería entregado como si fuera un cordero de Pascua, al cual pues se ponía sobre varas, precisamente sin romperle ni un hueso, a cocinar durante la celebración de la Pascua. Entonces había elementos suficientes para entender que el Mesías debía morir de manera similar a la cruz. Bien, entonces esa es la forma en que Jesucristo fue puesto en la cruz y durante las primeras 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, pues Pilato puso a Jesús con el título de Rey de los Judíos como inscripción sobre la cruz en 3 idiomas y eso demuestra pues la universalidad de su reino, aunque fuera hecho en burla, pues fue un testimonio de la verdad y los soldados pues sortearon la ropa de Jesús cumpliendo la profecía del Salmo 22, versículo 18. También durante esas 3 primeras horas, uno de los malhechores puso su fe en Jesús y fue salvo en las últimas horas de su vida. Uno de los 2 condenados a muerte que estuvieron junto a Jesucristo, aunque tal vez pudieron haber sido más de 2, pero uno de los 2 que estaba más cerca, pues, pidió al Señor Jesucristo que se acordara de él cuando estuviera en su reino. En las 3 horas finales en la cruz de parte de Jesús, pues empezaron con al mediodía un hecho inexplicable, una densa oscuridad cubrió la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde cuando Jesús murió, y parece pues como si se juntara todo el pecado, la maldad en ese lugar, y de alguna manera pues un tanto extrañas en el relato de los evangelios se ocultó la luz del sol y aparentemente pues es como si Dios hubiera querido ocultar el ojo humano, del ojo humano a su hijo en la cruz cuando éste pues tuvo que pagar el precio del pecado. El dolor físico pues de Jesús era intenso, pero el dolor espiritual al hacerse pecado pues era superior en ese sentido. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús exclama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cual claramente es una queja que no tiene nada que ver con los dolores físicos, sino con esa relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Entre las cosas que pronunció Jesucristo en esas últimas horas, son 4 las frases que él tomó, y la primera pues fue una palabra de desolación, precisamente la que le decía en Mateo 27:46, él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con lo que claramente se habla de una relación rota entre Dios Padre y Dios Hijo, lo que nunca había acontecido y lo que causó más dolor a Jesucristo que cualquier queja del estado físico en que estuviera. La segunda palabra que él exclamó fue una palabra de angustia física. A él dijo, tengo sed. Y como los romanos tenían especialidad en conservar a los crucificados expuestos y vivos, pues se le acercó una esponja untada con vinagre y hierbas, que era una especie de sedante, calmante para el dolor, y Jesucristo pues tomó un poco, pero rehusó seguir bebiendo de esa esponja. La tercera fue una palabra de victoria porque él exclamó la frase consumado es, una frase que tiene que ver con lo que era en ese tiempo cerrar un trato comercial, era lo que hoy día sería una factura al final de cualquier trato. Una vez pagado todo lo que se debía, pues se ponía consumado es.
como decir, una factura hoy día cancelado, un precio que fue pagado. También era una forma en que se liberaba aquel que había cumplido su condena en la cárcel después de haber pagado por el delito cometido. En este caso se le daba una orden de libertad con la frase al final, pues consumado es, que significaba que no debía nada más a la sociedad, que ya todo había sido cancelado. La pregunta pues que resulta de eso es cómo es que Jesucristo usa esa frase como si él tuviera algo de cual estar pagando, siendo que él fue hallado inocente inclusive para ser crucificado. Y la respuesta pues es porque muere por los pecados de la humanidad. La última frase que él dice en la cruz es de resignación. Él afirma: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y de esa manera pues entrega el cuerpo y expira alrededor de la 3:00 de la tarde, es decir, las 3 de la tarde. Ahora, en Juan capítulo 19, 31-37, se nos cuenta que los judíos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas a Jesús y a los dos malhechores que le estaban en las cruces, para que no quedasen en la cruz el día de reposo, sobre todo porque era de doble reposo, era día de festividad por la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y al mismo tiempo era el sábado que iba a comenzar. Como los crucificados mayormente tardaban hasta 4 días en morir, los soldados pues vinieron porque Pilato accedió a la petición de los líderes religiosos judíos y quebraron las piernas de los dos malhechores, lo que pues suponía que el cuerpo quedara sin ningún punto de apoyo para poder levantarse, con lo que la respiración se hacía imposible y la muerte junto con el shock por el golpe pues causaba un desmayo del que ya no se despertaba. Entonces ellos llegaron, quebraron las piernas de los dos malhechores a los lados de Jesús, y cuando llegaron delante de Jesucristo ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas, pero para asegurarse de que él estaba muerto, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Eso lo da como testimonio Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, el discípulo amado, y al instante dice de la herida que se abrió en el costado de Jesucristo, salió sangre y agua, y en partes iguales aparentemente. Se entiende que la sangre pues es lo más extraño de esa herida, porque si estaba muerto no debía haber fluido mucha sangre. La sangre normalmente se coagula rápido en un fallecido. Sin embargo, en algún punto en el pecho de Jesucristo se debió juntar suficiente sangre como para salir por proporción con aquel líquido que se había juntado en los pulmones, que Juan cree que es agua. Entonces, como les dije que se ahogaban en la cruz, pues seguramente Jesucristo tenía ya algo de líquido en los pulmones, y tal vez, inclusive por los golpes anteriormente recibidos, ya había empezado a juntar líquido en sus pulmones. Entonces se notaría claramente que había algo en los pulmones que es extraído con el lanzazo en el costado. Ahora, algún médico ha puesto un estudio en internet de que lo más probable es que la sangre viniera del órgano alrededor del corazón, ese músculo que es el pericardio, si no estoy mal, que es una especie de bolsa que rodea el corazón, que se hubiera llenado de sangre, lo que se ha visto en casos en que ha habido un ataque cardíaco masivo, es decir, que Jesucristo pudo haber sufrido un ataque cardíaco desgarrándose el corazón y precisamente llenándose el líquido en esa bolsa que rodea el corazón. Lo que cuando atraviesa la lanza, pues se desgarra la bolsa, extrae la sangre, que todavía no había llegado a solidizarse por la cantidad suficiente, y extrae el líquido del pulmón, lo que directamente pues daría como resultado lo que observa Juan el Bautista, pero Juan el discípulo amado, no Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, en que salga de ese lugar agua y sangre en proporciones parecidas. Entonces uno de los soldados le abrió el costado, y eso pues fue informado a Pilato de que Jesucristo ya había fallecido. Bien,
De esa manera se comprueba que Jesucristo no estaba desmayado, como algunos dicen, sino que había fallecido en la cruz y llegó el momento de sacarlo, bajarlo de la cruz junto con los otros dos que estaban a su lado. Ya les dije, posiblemente pudieron haber sido más, pero por lo menos dos son nombrados en el relato. Y antes de que lo descolgaran de la cruz, pues se relata tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas que hubieron fenómenos en la tierra. A la muerte de Jesús, el velo del templo judío, el velo más sagrado, se rompió desde arriba hacia abajo. Hubo un terremoto y algunos santos resucitaron y aparecieron a muchos. Así que el centurión que había visto morir a Jesús y algunos soldados que estaban cerca, pues al ver las señales afirmaron que Jesús era realmente un Mesías. El Mesías era alguien que era más que un ser humano. Lo común era que se descolgaran los cuerpos de los condenados y se los depositara en una fosa común. Una fosa que era una excavación que se hacía cerca de, en las afueras de la ciudad, donde se desperdiciaban los desechos. Y posiblemente Jesucristo hubiera ido a, si no hubiera sido por la intervención de un discípulo suyo llamado José de Arimatea. Este José y otro llamado Nicodemo habían venido a hablar con Jesucristo en la noche para que él hacerle algunas preguntas. El relato de la entrevista entre José, Nicodemo y Jesús está en Juan capítulo 3 y es el versículo de donde viene precisamente el más famoso versículo de la Biblia. Es la charla entre ellos tres, donde Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este José de Arimatea era un hombre rico, lo mismo que Nicodemo, y entre ambos pidieron el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. José de Arimatea puso a disposición de Jesucristo, ya fallecido, una tumba nueva que se encontraba cerca del Gólgota. Y Nicodemo, con los recursos que tenía, pues trajo 100 libras, alrededor de 34 kilos de lo que eran las especies que se usaban para poner el cuerpo en la tumba, según la costumbre judía. Miren, lo normal era que los cuerpos de los judíos que tuvieran cierta fama o buena familia fueran untados con 80 libras de esencias, es decir, un poco más de 20 kilos, pero Jesucristo pues tuvo a su disposición cerca de 35 kilos de mirra, aceites para embalsamar el cuerpo, la sábana con que se envolvió lo que se llama el sudario, y la sábana con que envolvían todo el cuerpo pues a su disposición como si fuera un hombre rico. Eso también es cumplimiento de una profecía que afirmaba que aunque iba a morir como un malhechor, su sepultura iba a ser la de un hombre rico. Así que pusieron a Jesucristo en la tumba nueva, cavada en una roca, en una huerta, cerrándolo con una gran piedra, como era costumbre, y pues actualmente se ignora cuál era el lugar preciso de su sepultura, como la sepultura era una tumba nueva, pues, pero en ese tiempo se identificaba porque era parte de las posesiones de José de Arimatea. Entonces lo pusieron en esa tumba y lo envolvieron el cuerpo en la sábana, que era como de 30 metros, con costosas especies aromáticas, y se dispuso enterrar el cuerpo. La profecía de Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Entonces se habla del Mesías como que iba a ser sepultado como si fuera un hombre rico, aunque fue muerto pues como si fuera un malhechor. Así que las mujeres que habían venido y estado con Jesucristo hasta este momento, vieron el cuerpo y también lo vio Juan, el discípulo amado, el que da testimonio de cómo fue el proceso de envolver el cuerpo y meterlo dentro de la tumba. De esa manera la tumba fue sellada con la piedra y quedó desde ese día, que era al atardecer del día viernes para nosotros, acercándose el día sábado, porque los días judíos cambian a las 6 de la tarde,
Entonces, a partir de las 6 de la tarde sería ya sábado y ellos tendrían que estar en su casa. Entonces, Jesucristo fue enterrado entre las 4 y 5 de la tarde, posiblemente, sellada su tumba y quedó encerrado en esa tumba su cuerpo todo el día sábado hasta el amanecer domingo. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasó sábado y domingo? Pues sábado en primer lugar, pues posiblemente inclusive el viernes en la noche, sábado para nosotros, perdón, el viernes en la noche para nosotros, sábado ya para los judíos, pues seguramente los sacerdotes pidieron o hicieron la petición de que Jesucristo debería ser vigilado en su tumba. Para ello, los principales sacerdotes pidieron a Pilato una guardia ante la tumba y que se sellara la piedra que se encontraba en la entrada, para evitar que se robaran el cuerpo, porque según lo que se acordaron ellos son los primeros testigos de la profecía de Jesús de resucitar al tercer día, pues ellos no esperaban o no querían que los discípulos robaran el cuerpo de Jesucristo y después dijeran que estaba vivo. Así que por la misma desconfianza de los sacerdotes, se puso una guardia frente a la tumba. En esta diapositiva se puede ver un poco el modelo de lo que era una tumba de ese tiempo. Una tumba muy estrecha, no más de 1,5 metros de altura y no más de 2 metros entre la cámara anterior y la cámara posterior, donde pudiera ser depositado el cuerpo, sobre una pequeña elevación que era cavada en la piedra. Así que la tumba de Jesucristo estuvo vigilada todo ese día y hasta el día siguiente, amanecer de domingo para nosotros, pues permaneció vigilada por el grupo de los guardias dados por Pilatos para proteger la tumba, una tumba de un fallecido. Entonces no había forma de que se pudieran equivocar de que esa era la tumba de Jesús. No había forma tampoco que los discípulos pudieran robar el cuerpo porque estaba protegida por los guardias. Y no había forma de que las mujeres se hubieran equivocado porque habían estado presenciando precisamente el entierro de Jesucristo, con lo que toda la evidencia apunta que algo sucedió al amanecer del domingo. Su resurrección precisamente es lo que marca el inicio de toda la fe cristiana. Porque si él hubiera quedado en la tumba, su influencia hubiera sido también limitada a la misma que cualquier profeta o maestro. Pero al amanecer domingo, las mujeres se dirigieron hacia la tumba, buscando aumentar las especies que habían sido puestas sobre el cuerpo. Por la prisa, pues tenían miedo que el cuerpo no haya sido suficientemente bien preparado. Así que iban con la idea de derramar de su propio bolsillo especies sobre el cuerpo de Jesucristo. O hacer algún tipo de atención especial sobre aquel maestro que había sido tan importante para él. No se menciona que fuera ningún varón porque se habla de la preocupación que tenía en ella sobre quién movería la tumba. Tal vez parece que no se acercaron siquiera para saber ella anteriormente que la tumba estaba vigilada por guardias, pero lo que sucedió fue que encontraron la tumba abierta y el sudario y la tela que envolvía el cuerpo puestos encima del lugar donde había descansado el cuerpo anteriormente, y a ninguno de los guardias, y se le aparecen unos ángeles que les avisan que Jesucristo ha resucitado. Ahora, sin el hecho de la resurrección, pues como les dije, la fe cristiana sería en vano. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora se ha exhibido como la mayor prueba de la fe cristiana, pues el hecho de la resurrección. El mismo apóstol Pablo, y es una de las curiosidades más grandes del cristianismo, que es la única creencia en la cual pues claramente se dice que si se destruye esta verdad, pues se caería todo y no había forma de sostener la creencia o la fe de aquellos que quieren seguir en la religión cristiana, vamos a hablar de esa manera. Pablo lo dice, si la resurrección es imposible, entonces si Jesús no resucitó,
hubiera sido vana la fe de todos, es decir, no hubiera sido algo que fuera importante, sería una fe sin fundamento, pero más bien afirma Pablo, Cristo resucitó y por lo tanto pues la esperanza y la fe del cristianismo es fundamental. Entonces, ha soportado el transcurrir del tiempo. No hubo en ese tiempo uno de los sacerdotes, fariseos o autoridad que pudiera discutir y decir que no había sucedido como ellos dan testimonio, como los discípulos dieron testimonio. Entonces, más bien, cualquier acusación de que ellos pudieran robar el cuerpo, pues caía en un vacío, porque los discípulos, más que ninguno, al momento de que Jesucristo fue muerto, pues perdieron toda esperanza. Era un grupo de personas asustadas y tuvo que suceder algo sumamente sobrenatural para que ellos se transformaran en personas que estaban dispuestas inclusive a dar su vida. Como prueba de la resurrección, pues tenemos la tumba vacía, una tumba pública, una tumba conocida, con un nombre de dueño, que estuvo cerrada y vigilada por guardias, sin embargo, amanecer el domingo está vacía y permanece vacía. ¿Cómo puede suceder? Pues algo tuvo que haber sucedido esa noche para que quedara de esa manera. Las apariciones de Jesucristo, que apareció por 40 días a sus discípulos, según el historiador Lucas, él dice que con pruebas indubitables, es decir, pruebas que no se pueden negar sobre su resurrección. Y fue no solamente a los 12, sino a más de 500 personas que se les apareció en el transcurso de esos 40 días. Por último, como prueba de la resurrección está el cambio de la personalidad de los apóstoles, que de ser cobardes, haber huido todos al momento que Jesús fue arrestado, pues terminaron siendo grandes contendientes contra los fariseos, sacerdotes y hasta los romanos en cuanto a palabra y pues estando dispuestos hasta perder la vida por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la pregunta siempre será cómo estuvieron dispuestos a perder la vida por una situación en la cual pues estaban apoyando una mentira, si es que hubiera sido una mentira. Ahora, si es verdad, claramente tenían suficiente respaldo como para poder mantener elevada y dispuesta a sacrificios pues su propia vida. Luego de haber resucitado, el relato de Marcos, de Lucas y en el libro de Hechos dice que Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días y luego Jesucristo sacó a sus discípulos hasta afuera hacia Betania, el monte de los olivos, y alzando sus manos los bendijo. Mientras él estaba bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo de manera visible. Ellos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo y se ocuparon de estar siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Marcos cuenta que los discípulos salieron después de la ascensión a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían, porque empezaron también ellos a manifestar señales. Lucas contó sencillamente que los relatos que él da en el libro de Hechos, pues fueron hechos precisamente por los discípulos que salieron a predicar el Evangelio. Y Juan concluye diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en ninguno de los relatos después de la resurrección se habla de un Jesucristo muerto, sino siempre se habla de él como una persona con vida. De esa manera Jesucristo acaba su ministerio en la tierra, volviendo a ser ascendido, y con la promesa hecha en Hechos de que regresaría un día para tomar el trono de David con poder y gran gloria. ¿Bien? Bueno, de esa manera concluimos el contenido de la materia. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta aquí. Por mi parte, no, Lice. ¿Alguna duda? Porque de aquí solo nos vamos a reunir para el examen el día 3 y va a ser virtual en la plataforma.
Pastor, una pregunta. Sí, Por ejemplo, el trabajo que nosotros presentamos hoy día tiene una ponderación de 10 puntos, ¿verdad? sí. ¿Esos puntos van a ir añadidos al examen final o van No, como una casilla aparte? es la casilla donde va asistencia e investigación. Asistencia son 5 puntos, investigación es sobre 10. Entonces son 15 puntos que se van a esa casilla directa. Ah, ya, entonces, ya, gracias. ¿Ya? Sí, pastor. Entonces, si presentaron el trabajo, tienen esos 10 puntos. Y 5 son de asistencia y los demás, pues simplemente entre los exámenes y lo que es la presentación de la asistencia a los cultos, lo que hemos hecho de manera virtual todo el semestre. Bien, bueno, jóvenes, sería todo entonces. Nos vemos el día 3 de junio solamente para examen en la plataforma en sesión de tareas a partir de las 2:10. Que les vaya bien y tienen una Gracias, semana doctor. libre, así que estudien. Ya. Muchas gracias a ustedes. Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.